Buenas noches. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por sanar a aquellos que están enfermos. Gracias por los que vienen en camino. Apresura sus pasos para que puedan llegar a tiempo de escuchar tu palabra. Bendice esta congregación. Bendice su salud, sus finanzas, sus familias, y te ruego que esta palabra ministre en nuestras vidas y nos haga conocer un poco más de tu gracia y tu misericordia. Muchas gracias por sanar a mi esposa, a todos aquellos que están quebrantados de salud, y gracias por esta noche. Cuídanos en nuestro regreso a casa y que lleguemos sin novedad a nuestros destinos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Génesis 38:14. Vamos a leer un verso y luego vamos a ir estudiando el resto. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo y te ruego que me enseñes, porque yo también necesito ser enseñado por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a estudiar este pasaje de una mujer valerosa, una mujer que no se dejó vencer por las circunstancias con tal de lograr sus metas. Lógicamente no vamos a aprobar lo que hizo porque fue demasiado atrevido para nuestra cultura. La Biblia es tan maravillosa que no esconde las debilidades de sus gentes, ya lo he dicho muchas veces. Por eso podemos ver detrás de cada conducta de ellos, podemos ver acciones que para nuestro entendimiento no fueron correctos, no fueron aceptables para nuestra cultura, y de alguna manera tampoco para Dios. Pero lo que podemos ver en estas vidas es cómo el Señor de lo malo saca una lección. Yo soy un testimonio de eso, por ejemplo, de mis errores, de mis pecados, de mis yerros. El Señor me ha enseñado lecciones que de otra manera no podría haber aprendido. Sabemos perfectamente, como David, que a veces necesitamos ser disciplinados y castigados duramente por Dios, y luego sacar de algún error una lección que mejore nuestra vida. Todo eso se va consiguiendo a través del tiempo. Al principio uno no lo entiende, pero después, si se pone a pensar y a meditar en lo que hemos tenido que aprender con dolor, es cuando uno glorifica a Dios y le da gracias por el pasado. Por eso es que sabemos que de Dios no puede venir nada malo. Aún de lo malo que nosotros hacemos, Él saca cosas buenas. Dice la Biblia que de su buen tesoro saca cosas preciosas. El problema de nosotros es que muchas veces tratamos de ser perfectos y la perfección nunca la vamos a alcanzar. La perfección absoluta no está en nuestro sistema de valores. Podemos buscarlo, pero no lo vamos a alcanzar nunca.
Porque dentro de nosotros hay una inclinación al mal que viene junto con nuestra alma, heredada de nuestros padres, Adán y Eva. Lo que sí podemos hacer es ir mejorando poco a poco nuestra conducta. Por eso un matrimonio no empieza bien, no empieza bien. El problema es que nosotros confundimos enamoramiento con matrimonio. El matrimonio es el estado y el enamoramiento es lo superfluo, lo que está encima, la superficie. Pero cuando muere el enamoramiento, ¿qué va quedando? El matrimonio. Y es cuando empieza lo imperfecto a aflorar. Sin embargo, Dios, en su misericordia, de eso imperfecto, va puliendo nuestras vidas para que con el devenir del tiempo vayamos creciendo mutuamente y aceptando nuestras áreas y aceptándonos mutuamente tal como somos. Y nos damos cuenta que no podemos cambiar a otras personas. Es solamente el Señor quien puede transformarnos. Como cantaban los hermanos el domingo, Espíritu Santo, transfórmame, cámbiame. Sé tú el alfarero y yo el barro. El problema nuestro es que nosotros tratamos de cambiar al otro o a la otra y chocamos con algo impenetrable. Lo mejor es dejar que el Señor sea quien nos vaya transformando. A un hijo, a un cónyuge, a un familiar. La historia que les voy a contar es una historia apasionante. Me gusta mucho estudiar la conducta de la gente de la Biblia para poder conocer mi propia conducta y del por qué actuamos como lo hacemos. Por eso es que se aplica la palabra que dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cada uno de nosotros somos un mundo en evolución. Vamos evolucionando poco a poco. Algunos más rápido, otros más lentos, pero vamos cambiando. Por eso no podemos juzgar a nadie que se queda atrás, porque no tiene la misma capacidad de cambio que nosotros quisiéramos. Y es cuando vienen los calificativos. No es que él nunca cambia, ¿cómo no? Está cambiando, pero poco a poco, no a nuestra velocidad, sino a la velocidad del Señor. Por eso Jacob, que ya venía de regreso de un periplo de 21 años allá con Labán, después de haber sido burlado, engañado y robado, cuando se encuentra con su hermano, él le dice: apúrate, vente conmigo. Pero él ya cambió, ya no es el de antes. Me voy a ir al paso de los niños, de las mujeres y del ganado. Eso quiere decir que su pareja está cambiando, pero usted no lo ve, porque es un cambio interno, muchas veces más lento de lo que nosotros quisiéramos. Y nosotros al mismo tiempo podemos estar cambiando muy lentamente con relación a otras personas. Por eso la frase que más se escucha en la familia: no cambias, no cambias. ¿Cómo no? No cambiamos de acuerdo, repito, a nuestra perspectiva, a nuestro paradigma. Así que esta mujer se atrevió a hacer algo que ha sido único en toda la historia bíblica. No se ha repetido. Sin embargo, Dios, lo vamos a ver, cómo volvió todo este drama para bien. La historia habla de una viuda hermosa, llena de sufrimientos. La vida se le está pasando poco a poco. Su condición biológica está a punto de expirar y su matriz muy pronto dejará de ser fértil. El hombre que le prometió darle a su último hijo, Sela, no le ha cumplido su promesa. Es Judá. Y esta mujer sabe que tiene que hacer algo para lograr
engendrar un hijo. Se casa con uno, con Onán, y el Señor lo mata por malo, por ingrato. De ahí viene la palabra onanismo, para referirse al vicio de la masturbación. Porque este muchacho, egoístamente, en lugar de embarazar a su cuñada, cumpliendo la ley del levirato, dice la Biblia que derramaba en tierra para no tener un hijo. Y eso le iba a limitar a esta mujer que la herencia de la tierra que le pertenecía a ella a través de un hijo se le desapareciera y quedara sin tierra. Ese era todo el problema. Entonces se casa con el siguiente, que su papá le dice: mira, cásate con tu cuñada para cumplir la ley del levirato y levántale descendencia. Pero resulta que también salió malo y también se muere. Y Judá tiene un tercer hijo, Sela, que es el más pequeño, y le dice: quédate así como estás, no te cases, quédate, no te desesperes. Cuando Sela crezca te lo voy a dar como esposo para que te levante descendencia. Lógicamente aquí vemos ya un truco de Judá, porque él había pensado: si le doy a mi hijo, también me lo va a matar. Porque para Judá, quien está matando a los hombres es ella, como que hay una maldición. Y Judá ocultamente se burla de ella, dejando que pase el tiempo de la procreación de la mujer, para que cuando su hijo Sela crezca, ella ya no esté fértil, ya no tenga cómo quedar embarazada. Y ella sabe perfectamente que se le está pasando el tiempo. Ella sabe que tiene que hacer algo. Y hace lo que ninguna mujer se atrevería con tal de lograr su cometido. Estamos hablando en un martes de fe. La fe muchas veces tiene que ir más allá de lo que nosotros creemos, sin caer, lógicamente, en estas cosas. Pero Dios ve con buenos ojos cuando nosotros luchamos con dientes y uñas, como se dice, para lograr un milagro que estamos esperando. Hoy se utilizaría la oración, la persistencia, la insistencia, la permanencia, no soltar, como Caleb, que significa cabeza de perro, que cuando muerde no suelta la presa. Por eso Caleb, después de 80 años, le dijo a Josué: estoy tan joven como hace 40 años, dame mi monte. Él había mordido su promesa de que ese monte donde él había pasado y pisado 40 años atrás le pertenecía. Él mantuvo su promesa, mantuvo su fe. Y esta mujer tiene que hacer algo extremo, porque ser madre para ella era la prioridad número uno. Así tenga que rebajarse al extremo de la condición social. Su suegro Judá se ha olvidado o no ha querido exponer a su hijo a la posible muerte si se casa con ella. Y tiene razón. Ya se le han muerto 2 de sus hijos y no quiere exponer al último que le queda. Así que le dice que se espere. Entonces, esta mujer está en un conflicto personal. Si se espera más tiempo, se le va a pasar el tiempo de la fertilidad, porque ese muchacho todavía es muy joven. Entonces, sucede lo que tiene que suceder. El tiempo pasa, las cosas cambian, la belleza se añeja, la piel cambia de forma y de color, las manos pierden firmeza, los ojos se van apagando y la vejez amenaza con terminar con la vida. Y Tamar, nuestra heroína, tiene que tomar acción. Debe hacer algo para no dejar que las mentiras y el miedo de su suegro le aborten su sueño. Aquí es en donde ya empieza el panorama a abrírsenos. Muchas veces, en una familia, en un matrimonio, en un ministerio, el miedo de mucha gente hace que nosotros abortemos un sueño. El miedo de un esposo que no tiene fe, el miedo de una esposa que no tiene fe, hace que el otro pierda la perspectiva.
Por eso es importantísimo que si usted no tiene la fe que tiene su pareja, no haga nada, cierre su boca, no diga nada que pueda abortar el sueño del otro. ¿Y cómo se te ocurre pensar que puedes hacer eso? ¿Cómo vas a creer que vas a hacer esto? La pregunta es, ¿y por qué no? Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Que tú no lo creas es una cosa, pero yo sí lo creo. Yo he tenido que aprender esto en carne propia, después de haber sido regañado por Dios muchas veces. No te metas en la fe de tu esposa. Deja que crea lo que ella tiene que creer. Aquí es en donde entra que la fe, como la salvación, es individual. Puede haber una fe congregacional, corporativa, puede haber, pero en asuntos estrictamente personales no podemos meternos en la fe del otro. Por ejemplo, los padres somos muy especialistas en matar la fe de nuestros hijos. Usted le pregunta a un niño qué quiere ser cuando sea grande: bombero, policía, alcalde, cualquier cosa. Y de entradita lo que le dice el papá o la mamá: no, mi hijo, tú no servís para eso. De eso nunca vas a vivir, porque ese es el pensamiento de la mamá que tiene 40 años. El niño no piensa en lo que va a vivir de eso, él solamente se atreve a expresar. Yo tuve que luchar mucho en mi propia familia, porque mis padres también eran así, eran matadores de sueños. Por eso es que yo tuve que valerme por mí mismo muchas veces, la mayoría de las veces, ya les he contado, que tuve mi colección de postales. Yo creo que ya no las venden, pero en Guatemala las vendían, con monumentos, edificios, calles, parques de todo el mundo. Yo hice mi propio álbum y compré mi álbum, ahí los fui pegando, postales, y ahí las fui pegando y los miraba y decía: un día voy a estar aquí, un día voy a conocer esto, un día. Porque si lo hablaba con mi mamá me decía: ay, mi hijo, no, olvídate, eso no es para nosotros. Y para ella tenía razón. Judá tiene razón de no darle su bebé, tiene miedo que se le muera. Pero Tamar también necesita su milagro. Aquí tenemos el conflicto familiar que hay muchas veces. Entonces yo, a través de mi álbum, yo soñaba. Por eso todavía escribo de esa manera, porque sueño mucho. Todavía adorno las cosas. Y a veces me califican de soñador, de inventor. Eso no dice la Biblia, no lo dice. Yo me lo imagino. Porque desde pequeño aprendí a imaginar que yo iba a estar en la antorcha de la Estatua de la Libertad. Yo me imaginé que un día iba a estar cruzando el Pacífico y el Atlántico en las esclusas de Panamá. Un día yo miraba eso, canal. Yo miraba las playas. Yo miraba el Empire State, el Parque Central de Nueva York, el barrio chino, todo eso lo miraba yo ahí. Y miraba las calles con una milupa y decía: un día voy a caminar ahí. Porque lógicamente, no sé si soy raro, pero en mí hubo y todavía sigue habiendo eso. Yo soy demasiado soñador. Se trata de la fe, de alcanzar metas y sueños. Para algunos quizá no tenga importancia conocer el Parque Central de Nueva York, pero para mí era importante, para mí como muchacho de 12, 13 años, en aquel tiempo era importante. Y cuando caminé dije yo: bueno, tanto soñar para esto, pero en fin, lo logré. Así que se puede, y esta mujer tiene ese problema, ella sueña con su hijo, y Judá no quiere ayudarla. Muchas veces ustedes no esperen ayuda para creer, no esperen ayuda. Yo motivo a los jóvenes que escuchan este mensaje, que sueñen. Pero muchas veces, como José, cuentan sus sueños y es cuando se los aplastan. Por eso es que José cometió el error de contar sus sueños. Y después de esa historia, los sabios judíos nos dicen: nunca cuentes tus sueños, háblalos con Dios, Él sí te entiende.
porque Él se los pone a uno en el corazón. Porque la Biblia dice que Él pone el querer y el hacer. Y cuando nosotros los compartimos con la persona inadecuada, que muchas veces puede ser un padre, una madre o un cónyuge que no está en el mismo nivel, nos va a aplastar y nos hace abortar. Porque la palabra tiene poder. Así como la mía, palabra de fe, tiene poder, también la palabra negativa también tiene poder. Por eso se llaman matafe. Es un término. Entonces esta mujer se da cuenta que la vejez está amenazando con terminar con su vida. Y entonces Tamar, nuestra heroína, tiene que tomar acción. Debe hacer algo para no dejar que las mentiras y el miedo de su suegro le aborten su sueño. Y toma la decisión más difícil de su vida: disfrazarse de ramera. Compra el disfraz, véalo, tuvo que hacer varios pasos. Compra el disfraz, o sea, el manto, se arregla para cubrir sus facciones, se sienta a la orilla del camino por donde cree que pasará su suegro, que irá a apacentar sus rebaños, y lo atrae con sus insinuaciones sensuales. Lógicamente, Tamar conocía el lado flaco del suegro. Era un libidinoso. Estamos hablando de Judá. Judá, que es el paradigma de la alabanza, la tribu real, de donde vienen los reyes. De ahí vino David, de ahí vinieron varios reyes, y vino Jesús. Y entonces, lógicamente, este hombre, aquí vemos lo que hablábamos el domingo, con el caso de Saúl. No siempre la fe tiene nada que ver con la perfección. Usted puede ser una persona de fe y puede seguir siendo tan imperfecta como yo, porque la fe y la perfección no van paralelos. La fe es una acción y la santidad es una disciplina. Quisiéramos que fueran iguales, paralelos, pero no se puede. Entonces yo puedo ser una persona de fe y aún ser imperfecto, cometer errores, pero soy un hombre de fe. Entonces el hombre cae en la red, sucede lo que tiene que suceder y ella termina su objetivo. A la hora de cobrar por sus servicios, usted ya conoce la historia, él no tiene dinero. Solo tiene lo que se acostumbra en aquellos tiempos para emergencias financieras: un bordón. El bordón significaba autoridad. Ya por ahí vamos viendo que Judá en este momentito, en Timnat, era un hombre de autoridad, era un juez. Y el bordón era una vara que ya les he contado que en Guatemala los alcaldes todavía la usan, con un manguito de plata o de oro con sus iniciales. Entonces, Judá tiene su bordón, no era un bastón, era un bordón de autoridad, en donde estaban sus iniciales. Que donde él fuera se sabía, él es el alcalde en Guatemala. Cuando lo veían a él decía, este es el juez o uno de los jueces. ¿Qué más tenía? También tenía su cinto. El cinto era algo que se utilizaba al mismo tiempo como billetera. Ahí se guardaba el dinero o los documentos, porque ellos no cargaban cartera, no la usaban en aquel tiempo. Cuando usted ve las películas y las fotos de Jesús con un maletín, no, eso es europeo, eso no es judío. ¿Ya? Entonces ellos usaban el cinto. Y aparte de eso, lo usaban para apretarse bien la cintura, para levantar cosas pesadas. De ahí viene el dicho, apriétese el cinturón, para tener fuerza. ¿Pero qué más tenía? Su sello. El sello era un anillo con sus iniciales y su escudo familiar, su escudo de familia, porque lógicamente estamos hablando con gente de alcurnia. Entonces tenían un escudo propio de ellos. Por eso se cree que el escudo de David era la estrella de David, cosa que tampoco es cierto, pero se ha asociado a eso. Porque cuando se hacían documentos se sellaba con el anillo. Entonces el anillo es el sello de él personalmente. Nadie tenía eso. Lo que hoy en los pueblos se llama
el marcaje de las vacas, ¿va? Cada vaca tiene el de la finca, el dueño. Eso es exactamente lo que en este tiempo era miniatura. Bueno, el hombre no tiene cómo pagar. ¿Y qué hago? Pues dame tu bordón, dame tu sello y dame tu cinturón, porque son 3 cosas íntimas, personales. Así que el hombre dice, está bien, cuando yo te voy a mandar un cabrito para pagártelo, ¿verdad? Y entonces tú me devuelves mis cosas. Va con su amigo y le dice, mira, fíjate que acabo de estar con una muchacha y necesito pagarle, llévale el cabrito, porfa, y que me devuelva mis cosas. El otro agarra el cabrito, la va a buscar a la esquina donde dice que estaba, y resulta que no hay nadie, y pregunta, ¿ha estado por aquí una ramera? No, aquí en este pueblo no hay rameras. Bueno, dice, regresa con Judá y le dice, fíjate que no apareció, dicen que aquí no hay rameras. Bueno, yo ya cumplí, vea, yo ya cumplí, yo ya le mandé el pago, así que en mi conciencia yo ya estoy tranquilo. Aparentemente hasta aquí termina la historia. Tamar se va, Judá se va, y cada quien se limpia la boca, como dice el proverbio. Aquí no ha pasado nada. Tengamos cuidado, sí pasan cosas. Cuando nosotros hacemos cosas aún con buena intención, muchas veces nos va a traer consecuencias dolorosas. ¿Pero qué sucedió? Al poco tiempo le avisan a Judá. Le avisan a Judá que su nuera ha fornicado. Dice el verso 19, vamos a verlo. Verso 18, y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella le dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Ya lo de ramera ya pasó, sus ropas las tira y se vuelve a quedar como viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Y ellos le dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré, y además los hombres del lugar dijeron aquí. Entonces Judá dijo en verso 23, que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. Ok. Sucedió como a los 3 meses. Así que Judá está tranquilo en Enaim, con su amigo el adulamita, haciendo juicios, dando sentencias. A los 3 meses le dicen que ella ha fornicado. Verso 24. Y sucedió como a los 3 meses se informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Acuérdese que eres juez. No se erija como juez de nadie. Usted puede estar juzgando algo que usted no entiende que hay detrás de esa acción. Entonces cuando ya la sacaban, aquí está lo que me interesa enseñar. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Ella tenía todo envuelto. Ahí estaba el bordón, el sello y el cinturón envuelto. Y le dice al verdugo, acuérdense que ya la tienen contra la espada y la pared. Ya la leña y todo está listo para encender el fuego y quemarla viva. Momentito. Vayan con el juez y díganle que vea esto, por favor. Aquí tenemos algo interesante. El mensajero no sabe qué es. Mire cómo Dios hace que muchas veces nosotros seamos avergonzados sin que los demás se den cuenta. Por eso es peligroso avergonzar a alguien en público. Yo he tenido que aprenderlo en carne propia. Por mi ímpetu, por lo apasionado, etcétera, pero no es excusa. Tamar lo que hace es que esconde las cosas y dice, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo.
El mensajero no sabe nada. Por eso el mensaje que se predica aquí muchas veces va envuelto para algunos de nosotros. El problema es que la gente toma eso como una afrenta del pastor. Y la iglesia tiene que madurar de tal manera que cuando el Señor envíe las cosas a quien pertenecen, callada la boca, sí, Señor, gracias, me estás hablando. Reconozco que yo soy esa persona. Pero en lugar de eso se enojan y alegan, me están tirando, me avergonzaron. Alguien le contó al pastor. No, el mensajero no sabe lo que lleva. Esto es algo exclusivamente entre Tamar y el juez, que ni siquiera se nos da el nombre, pero nosotros ya sabemos de quién se trata. El mensajero solo llega con el juez, porque ya la tienen lista para ser quemada, pero dice, fíjate que la mujer que vamos a quemar, dice que examines esto, examine la palabra, si es para usted, asimílela, agradézcale a Dios que le está hablando. Yo por mi parte he tenido que aprenderlo, lo repito por enésima vez, he tenido que aprender. Gracias, Señor, gracias, porque soy tu hijo, me disciplinas, me enseñas, quieres sacar lo mejor de mí. Ese es el asunto. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Así que el muchacho lleva y se va, se retira. Y Judá desenvuelve las cosas, verso 26, y los reconoció. Y dijo, ella es más justa que yo, porque ahí se acordó, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. ¿Qué quiere decir? No relaciones sexuales, ya no, ni siquiera la volteó a ver, la dejó. La dejó. Redargüido. Ahora la pregunta, ¿por qué ella fue más justa que él? Porque Judá emitió sentencia públicamente. Ella, más discreta, lo confrontó en secreto. Mire qué lección más hermosa la que nos da esta mujer. Una lección que debiera avergonzarnos cuando nosotros juzgamos a alguien, lo hacemos con otra persona, los avergonzamos en una profecía, en un mensaje, en un señalamiento. En cambio, Dios en su misericordia nos exhorta sin avergonzarnos. Tamar nunca habló con Judá en este caso, y Judá no habló más con ella. La confrontación fue suficiente para darse cuenta que él había fallado, que él le había fallado a ella y que ahora ella resulta más justa que él. Bueno, pero ahí no termina la historia. Así que Judá sigue su camino avergonzado ante él mismo. Nadie se dio cuenta. Quizás su amigo el adulamita lo supo, porque él fue el conecte, digamos así, pero de ahí nadie más. Verso 27. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí, habían mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, pero esto no lo vamos a ver. Vamos a irnos rapidito, pero vamos a ver aquí. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Y entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares, que significa brecha, que significa separación. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Ok, Fares. Diga conmigo Fares. No se le olvide ese nombre. Así que ahora Tamar es un vivo ejemplo de los que no se dejan vencer por los fracasos. Es el ejemplo que todos debemos seguir para levantarnos de las caídas emocionales
financieras o sociales. Tamar no se dejó intimidar por el qué dirán de su tiempo. No permitió que las mentiras de un hombre la dejaran tirada en el fango del rencor y las miasmas de la amargura. No se amargó, ella luchó para conseguir su milagro. Ella hizo lo imposible para conseguir. Y Dios no solamente no le dio un hijo, sino le dio dos. Pero vamos a ver qué hizo Dios con ese pecado. ¿Qué hizo con esa vergüenza de ella misma, haberse rebajado a ese extremo? Porque esta mujer no permitió que su condición de mujer la hiciera ser menos que cualquier persona que busca cómo lograr sus metas y sueños. Por eso yo les cuento mi testimonio de todo lo que he conocido, lo que he viajado, cómo me fui en un tren desde Tijuana hasta Nueva York, conociendo todo eso, Nuevo México, Texas. Viajé 5 días en un tren, no me pregunten, ni me acuerdo cómo lo pagué. Nunca entré mojado, eso sí, nunca, siempre con visa. Ahí tengo todos mis pasaportes como historial. Tamar es admirable hasta el día de hoy porque nos enseña que cuando se quiere, se puede. Por eso es que las finanzas son tan malas en muchos hogares cristianos. No somos generosos porque creemos que no podemos. Cuando lo primero que debemos hacer es dar para que el resto del mes nos llegue la provisión. Sin embargo, muchos esperan hasta el último día para hacer sus ejercicios de fe, sus siembras. Ya les he contado que el Señor ha tenido la bondad de enseñarme que los primeros 10 días del mes, todo lo que me llega no es mío, es para sembrar. ¿Sabe usted por qué los niños son la mejor tierra que puede haber? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando le habló en la zarza? Quítate las sandalias, quítate las sandalias, porque la tierra a donde vas a estar es tierra santa. Y no puede haber nada entre la tierra y tú, para que mi presencia te llene de lo que yo quiero llenarte. Quítate las sandalias, que no haya nada entre la tierra y tú, descalzo. Ahora usted va a entender por qué Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Porque ¿cómo camina un niño cuando está empezando a caminar? Valga la redundancia, descalzo. Porque la tierra que está pisando el niño es tierra santa para él. Toda la bendición de la tierra es para el niño. Por eso es que aún sin saberlo, usted no le pone zapatos al niño, hasta que ya tiene la edad suficiente y entonces lo separa de Dios. Curioso, ¿verdad? Pero los primeros años de vida de un bebé anda descalzo. Por eso de ese niño es el reino de Dios. Por eso Dios envía provisión a esa casa, porque el reino de Dios le pertenece a ese niño y por él comen los otros. El problema es cuando ese niño ya dejó de ser niño, le puso zapatos, ya lo separó. Ahora tiene que venir Jesús, por así decirlo, a volverlo a descalzar. Diga conmigo, eso es lo que hay detrás de la zarza. Quítate las sandalias, quiero que seas niño, para que mi presencia te llene. Regresemos nuevamente con Tamar y vamos terminando. Así que Tamar hizo lo imposible por lograr su sueño. Ella nos enseña que cuando se quiere se puede, que no hay montaña tan alta que no se pueda escalar, que no hay red vacía sin que se pueda llenar al otro lado, como dijo Jesús. Tamar, mis amigos, es admirable porque buscó la forma de salir vencedora. Luchó contra el tiempo, contra la adversidad, contra el status quo de la sociedad en la que vivía. Luchó contra la moral establecida y no se dejó vencer por el infortunio que la rodeaba, por el miedo de quienes la rodeaban. Valga la repetición. Tuvo gemelos. Uno de ellos
Se llama Fares o Pérez. Ruth capítulo 4, verso 18. Ahora vamos a ver qué pasó con esos hijos. Sara se quedó. A propósito que Sara se convirtió en un judío sefardí. De ahí viene el nombre del almacén. Por eso es que esos tipos son tan millonarios que son herederos de esta tribu. Ahora veamos Ruth, capítulo 4. Estas son las generaciones de Fares. ¿Quién es Fares? El hijo de Tamar que tuvo con Judá. Y Judá lo abandonó con la mamá y Tamar se dedicó a criarlo, a enseñarlo, a cuidarlo y a protegerlo. Ahora veamos. Estas son las generaciones de Fares. 2 puntos. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Y luego resulta que David es el padre genealógico ¿de quién? Entonces, ¿de dónde vino Jesús? De Fares. Jesús viene de la línea de Fares. Un hijo de pecado. La pregunta es, ¿cómo es posible que Jesús venga de ahí? Muy sencillo. Jesús se humilló tanto, aún antes de nacer, que nos enseña que aún los errores y pecados de mi mamá, Él los convierte para bien, para que con el devenir del tiempo Él me convierta en un pastor para enseñar su palabra. Eso quiere decir, ¿tengo que avergonzarme del pasado de mi mamá? No, ahora viene el mandamiento, honra padre y madre. Honra padre y madre. Ahí está el mandamiento. Judá nunca se imaginó que ese hijo que iba a dejar regado iba a ser el descendiente, prácticamente la raíz biológica de toda la tribu de donde iba a nacer el Mesías. Entonces la pregunta, ¿de dónde viene usted? De un acto de fe. De un acto de fe de aquella muchacha que tenía 16, 17 años, se enamoró de otro muchacho en el cantón, en el pueblo, y nació usted. Pero antes de nacer usted, nació su bisabuelo, nació su abuelo, nació su papá y nació usted. Porque Fares es el que inauguró la línea real. ¿Por qué real? Porque viene de Judá. Y Judá es la tribu de los reyes. Por eso, obligadamente, Jesús, que es el rey de reyes, tenía que venir de la línea real de Judá, aún a pesar de la falta de este hombre. ¿Todo por qué? ¿Quién me lo dice y terminamos? ¿Todo por qué? A ver, ¿todo por qué? Estamos estudiando. ¿Por qué? Por el valor de una mamá, por la fe de una mujer. Ella nunca se imaginó que de su vientre iba a salir la raíz de David. ¿Qué tal? ¿No será que usted ya botó su sueño y se perdió el enorme privilegio de producir un milagro en la vida de alguien? ¿No será que usted, por pensar tanto en el dinero, en el valor de los tomates y las cebollas y los puerros, ha dejado de sembrar y se ha robado el privilegio de ver un muchacho graduado con honores, porque usted pudo haberlo ayudado, porque pensó mucho en no dar? ¿No será que usted se ha privado del honor de ver la sonrisa de un niño o de una hermana
esa risa de Sara, como hablábamos el domingo, no de burla, sino de sorpresa, decir, qué bárbaro, Señor, qué justo, a tiempo llegaste. Esa risa de alegría. ¿No será que usted se está privando de eso? Por pensar si da o no da. ¿Qué dio Tamar? ¿Qué dio Tamar? Dio su fama, su prestigio, dio de qué hablar. Imagínense que el otro llega con el cabrito. ¿Dónde está la ramera? Y si retrocedemos, vamos a ver algo interesante de cómo lo califican. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado. Lea bien, porque le estoy enseñando a leer con ojos nuevos. A ver dónde encuentra el detalle de la burla. A ver, léalo. A ver, Patojita, tú eres chispuda, enséñanos a todos. Porque dice, a causa de las... Te felicito, eres bastante. Por eso ojos nuevos solamente los niños lo tienen. ¿Cuántas veces fornicó Tamar? ¿Cuántas, Raulito? Una. ¿Y ahora qué dice la gente? Así nos califican, ¿verdad? ¿Se da cuenta que eso no es nuevo, lo que le pasa a usted? Que nos acusan de varios pecados. Cuando fue una vez. Mi mamá se casó 3 veces. Pero fue mujer de un solo hombre, luego de un solo hombre, luego de un solo hombre. Aunque tuvo 3 matrimonios. Pero ¿cómo lo calificarían? De fácil, de vulgar, de fornicaria. Y no. Tamar solo una vez fornicó. Pero ahora las malas lenguas dicen a causa de las. ¿No será que a usted lo están acusando de varios pecados? Bueno, los noto muy serios, creo que no estoy enseñando bien o no sé si hice bien al enseñar esto. Pero yo se los dejo como un martes de fe. No para que usted haga esto, pero se va a exponer a que hagan esto. Atrévase, sueñe, luche, busque. El que busca, al que toca, al que pide, pues hágalo. Pero atrévase, atrévase. Por eso yo motivo mucho a mis amigos, que son ustedes, a que luchen por sus sueños, por sus proyectos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te exalto y te glorifico. Gracias por la ofrenda y gracias por la generosidad de este pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.